Bueno, en la estancia, Mimi ya iba a terminar la hora de la cena, entonces sale María para sentarse con ellos y no hablar con Mimi, porque seguro se caen mal o no le gustaba la manera de ser a María no le gustaba la manera de ser de Mimi. Después de eso, al otro día, Juan Pablo y María deciden salir y reconciliarse y se sentaron en un acantilado a hablar sobre muchos temas. María habló tan como con tanto amor, y era la primera vez que expresaba muchos temas que no le había confesado a Juan Pablo. Juan Pablo, Juan Pablo tenía ganas de abrazarla, pero al mismo tiempo de apretarle el cuello y matarla, porque ella era muy hipócrita, porque no, o sea, ese día le dijo muchas verdades que antes no le había dicho y siempre ocultaba. Al volver a la estancia, o sea, los dos al volver a la estancia, María, de tratarlo como un novio, como un amante, lo empezó a tratar como un amigo, porque estaba la presencia de gente. Eh, Juan Pablo estaba poniendo a prueba su teoría de que eh, María era amante también de Junta. Esa misma noche, Juan Pablo se encierra en su cuarto y escucha una conversación de ellos. Y se hablaban como si fueran novios y amantes. Y entraron en el mismo cuarto. Esto, ¿esto qué? Esto fue la prueba de que Hunter y María sí eran amantes. O sea, María estaba engañando a los tres. Al esposo, al primo y a Juan Pablo. Después de eso, Juan Pablo a la mañana siguiente decide salir sin dar aviso a nadie. Se vuelve a la ciudad de Buenos Aires. Después de eso, él se volvió, se volvió alcohólico, empezó a pasar tiempo con prostitutas. Entonces, una prostituta de ellas fue a la casa de Juan Pablo al taller y se quedó observando de la misma manera como observó María el cuadro. A esto, o sea, Juan Pablo, al ver esta mirada de la prostituta al cuadro, fue como si María también fuera prostituta. Entonces esta era otra nueva teoría de Juan Pablo. Después de esto, eh, Juan Pablo empezó a llamar a María para que se encontraran de nuevo en Buenos Aires, porque pasaron 2 semanas, y dos semanas, o sea, pasaron 2 semanas muy largas para Juan Pablo, y Juan Pablo o sea, ya estaba, o sea, quería ver a María porque era la única persona que lo entendía. Entonces, decidieron encontrarse en Buenos Aires a las 7 de la noche, el día siguiente de la llamada. Ese día, María nunca llegó, a pesar de que Juan Pablo estaba amenazando con suicidarse. O sea, esto significó que a María no le importó si Juan Pablo se hubiera suicidado. Después de esto, eh, Juan Pablo decide ir a la estancia ¿qué? A comprobar de verdaderamente si María y Hunter se estaban acostando, porque él no sabía si en esa reunión en el cuarto se habían reunido para tener sexo. Después de esto, bueno, llega allá a la estancia y se esconde bajo los arbustos y ve a María tranquilamente, mientras que él estaba metido en un túnel sin salida. O sea, es como si la vida de él siempre hubiera sido un túnel. Y ahí es donde hace referencia al nombre del libro, que María prácticamente era como una pequeña ventanita de vidrio que se abría dentro de ese túnel y que se estaba cerrando. Eso fue más o menos como lo que yo entendí. Bueno, después de esto, eh, entran los dos en el cuarto, Hunter y María, y duran ahí un rato. Después de esto, María sale y Juan Pablo coge el cuchillo y la apuñala en el pecho. Y bueno, después de esto, le dice una frase. María no fue la que dijo la frase. La que dijo la frase fue, o sea, antes de que Juan Pablo matara a María,
le dijo que tengo que matarte, María. Tú me has dejado solo. Y esta fue la última palabra que dijo Juan Pablo antes de darle la puñalada en el pecho. Después de la primera puñalada la puñaló como 5 veces más. Después de esto salió de la estancia, se volvió a Buenos Aires y bueno, pasó donde Allende, el esposo de María, a decirle que María nos había, o sea, los había estado engañando a los tres, a Hunter, a, a él y al ciego. Y bueno, ya después de esto, pues María muere, él se entregó, porque no, o sea, prefirió entregarse, sí. Después de esto, bueno, en ese momento el ciego le decía a Juan Pablo insensato. Esta palabra todavía la piensa Juan Pablo Castel en la cárcel. Listo, y este fue el final. El final ya es que Juan Pablo está en la cárcel y piensa todos los días sobre las cosas que pasó con María, con lo que pasó con su vida y piensa también mucho en la palabra que le dijo Allende, insensato. Y bueno, lo único bueno de que él estuviera en la cárcel es que podía seguir pintando. Al final del libro, Juan Pablo Castel hace referencia otra vez al nombre del libro, porque dice, y los muros de este infierno serán así cada día más herméticos. Es como si Juan Pablo se hubiera encerrado en su túnel, se hubiera encerrado en un túnel sin salida, sin poder ver a los lados, porque la única que podía abrir ese túnel era María, que era la única persona que lo entendió. Y ya así acaba la historia, la novela. Bueno, voy a hablarles ahora sobre Ernesto Sabato, el autor del libro El túnel. Bueno, nació el 24 de junio de 1911 y murió el 30 de abril de 2011. Murió a los 99 años. Él fue escritor, ensayista y pintor y se caracterizó porque sus obras eran surrealistas y también existencialistas. También se caracterizaba porque en sus obras hablaba mucho sobre la psicología de sus individuos o uno podía analizar la psicología de los individuos de los personajes. Pasó, su infancia fue muy dura y esto se puede evidenciar en el túnel, porque él en esos momentos se sentía solo. Bueno, aquí podemos ver la portada del libro, que es algo así como lo que yo intentaba explicar, que es el túnel metafísico de la vida de Juan Pablo Castel y las ventanas que eran exclusivamente abiertas por María. Y bueno, al finalizar del libro, ya cuando Juan Pablo estaba en la cárcel, estas ventanas se cerraron y quedó solo él. Bueno, me pareció un buen libro y muy interesante por la manera como es existencialista. Eso me parece interesante y bueno, es bueno leerlo, aunque... No, sí, es bueno leerlo. ¿Y qué? Me pareció muy bueno y chévere. Bueno, me pareció muy interesante este libro. Entonces cierro el video recomendando este libro, que es muy bueno. Gracias.